Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor porque nos permite grabar este programa en este día jueves. Estamos a, ¿qué fecha es hoy? Ya 31 de agosto. Ya el año ha avanzado bastante, pero le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí nos ha fortalecido y nos permite hoy estar aquí para poder hablar de sus maravillas. Le damos gracias a usted que está pendiente del programa, a usted que sigue estas enseñanzas. Esperamos que hoy también se goce juntamente con nosotras. Bien, y hoy vamos a continuar, creo que es nuestra parte de esta enseñanza número 18. Hemos grabado 18 programas acerca de los reyes de Israel y de Judá. Y hoy continuaremos con un rey llamado Joram, hijo de el rey Acab. La última enseñanza que grabamos fue acerca de Ocosías, hijo de Acab. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de Joram, otro hijo de Acab y de Jezabel. Murió Ocosías y como Ocosías no tenía un hijo, entonces toma el trono Joram, hijo de Acab y de Jezabel. Vamos a introducirnos en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 3, versículo 1, que dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces podemos ver que mientras todavía reinaba Josafat en el reino del sur, tenemos a Acab reinando, tenemos también a Ocosías, y hay un tercer rey en el reino del norte, mientras todavía en el reino del sur está reinando Josafat. El versículo 2 nos dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces podemos ver nuevamente que la historia se repite, como lo hemos visto, hemos recalcado en todos estos reyes de Israel, y tristemente seguiremos mirando, ¿verdad? Que no solamente los reyes del norte se torcieron, sino que también en el reino del sur. Tristemente, ¿verdad? Que en ese, recordemos que en la parte del reino del sur venían de la descendencia de David, ¿verdad? Lo que Dios había planeado, de donde iba a venir el Mesías. Pero ahí podemos ver que también Satanás quiso desviar a aquellos reyes del propósito de Dios, como el enemigo siempre sigue haciendo con nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama, obviamente vamos a tener obstáculos y nosotros vamos a tener que cada día de nuestras vidas decidir entre el bien y el mal. Aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos el conocimiento de la palabra, cada día de nuestras vidas tendremos que tomar decisiones. Amén. Y podemos ver que obviamente nuestra carne y como seres humanos somos más dados a seguir el camino del mal, lo que nuestra carne quiere. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero lindo es el Señor que nosotros ahora ya tenemos la luz, ¿verdad? De toda la palabra que el Señor nos ha revelado y nos facilita. Yo creo que nosotros estamos más comprometidos a obedecer al Señor. Me recuerda esto como, por ejemplo, cuando Dios envía a Jonás a cumplir una misión. Jonás se resiste y lo que rodeaba a Jonás, si nosotros lo analizamos hablando carnalmente, Jonás tenía razón, ¿verdad? De no querer ir a predicar a sus enemigos porque era gente perversa, los asirios, donde el Señor lo mandaba a predicar. Y tal vez nosotros ahora leemos la historia con más facilidad y nosotros decimos: pero profeta desobediente. Pero es que él no sabía los planes de Dios, él no sabía lo que había más adelante, no sabía lo que el Señor había planeado. Nosotros ahora pues tenemos la luz de la palabra y a veces nos reímos, decimos qué fácil se ve esta. Pero cuando nosotros también nos enfrentamos con cosas en nuestras vidas para tomar decisiones, nos pasa lo mismo que Jonás y lo que vivió mucha gente, porque no conocemos cuáles son los planes de Dios así escritos y en páginas como tenemos la palabra de Dios en estos tiempos. Entonces miramos a estos reyes que se desviaban y este hombre, Joram, que era hijo de Acab y Jezabel, dice aquí la palabra de Dios que
él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. O sea, pecó, digamos, en una categoría menor, pero siguió el camino de Jeroboam, que recuerde que Jeroboam fue aquel rey perverso que quedó a la historia, el primer rey del reino del norte, ya con el reino dividido, ya cuando Roboam, hijo de Salomón, ¿verdad? Recuerda que tomó aquella decisión de escuchar a los príncipes jóvenes, y entonces ahí por completo se dividió el reino y queda dividido en el reino del norte, que también es llamado Israel, pero recuerde que Israel y Judá es un solo país, ¿verdad? Todo ese territorio es un solo, pero a veces la palabra de Dios nos muestra que Israel hizo lo malo, y hablando de Israel, que solamente era la parte norte en ese momento, y se le conoce a Judá como la parte sur. Entonces estamos estudiando los reyes de las dos áreas, ¿verdad? Pero este rey, Joram, era un rey del norte, del reino del norte. Recuerde que Acab reinó en el norte, que Samaria era la capital, y Samaria, recordemos que fue Onri que creó esa ciudad, quien hizo esa ciudad, quien conquistó esa ciudad de Samaria, y de ahí se sigue desempeñando como capital de ese territorio. Tomó importancia porque acá pone su sede ahí, después también su hijo Cosías, lo miramos ahí, y también vemos aquí a Joram, que desde ahí era su punto estratégico para moverse. Entonces, Y que miramos en sí a reyes del norte que van de decadencia en decadencia, no miramos a un rey bueno. Hasta lo que hemos visto en estos momentos son reyes que usualmente la palabra nos dice e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y creo que siempre lo hemos dicho, muchas veces nosotros tratamos como de seguir los buenos ejemplos, pero miramos aquí personas que continuamente empezaron a seguir ejemplos no buenos, ejemplos que le desagradaban al Señor. Y en el caso de Joram miramos a un muchacho, a un hombre, a un rey que en sí no se fue tanto por los caminos de su padre y de su madre, y esto nos trae una vez más a que no es siempre como ¿cómo se dice esa palabra? como la Como regla. la regla, que los hijos van a seguir el ejemplo de papá y mamá, porque creo que hemos recalcado en este programa la necesidad de que todo padre de familia le dé un buen ejemplo a sus hijos, porque nosotros como hijos estamos viendo ese ejemplo, pero Amén. miramos en esta historia que no es la regla, porque este muchacho no sigue el ejemplo de su madre y de su padre, pero sí toma el ejemplo de alguien más que quedó como un hombre muy perverso en las escrituras, como el ejemplo de la maldad, Sí, podríamos amén. decirlo así, ¿verdad? Entonces miramos que este hombre empezó a seguir los pecados de Jeroboam, hizo que el pueblo pecara, porque era un hombre que estaba guiando a un pueblo, y este Amén. pueblo pecó porque su líder estaba pecando. Entonces, he aquí una vez más enfatizar la importancia de que como personas que tienen un liderazgo sepan liderar a cada persona a los pies de Cristo primeramente, Amén. a la adoración al Señor. Y recordemos que el liderazgo no se trata de que yo mando y yo digo lo que se tiene que hacer, sino que muchas veces el liderazgo empieza con el ejemplo. Cuando Así una es. persona ve a alguien adorar al Señor, entregarse por completo al Señor, trabajar para el Señor, las personas que lo siguen van a querer imitar eso bueno. Entonces, Amén. poder nosotros en nuestra vida tomar ese ejemplo de que a cómo queremos liderar a un pueblo, muchas veces no se trata de liderar a toda una iglesia, porque usualmente pensamos, oh, estoy liderando a toda una iglesia, o las personas que tienen cargos en las iglesias, y es muy bueno que las personas que tienen cargos en las iglesias sigan el ejemplo de liderar a toda persona a los pies de Cristo, pero muchas veces fuera de la iglesia hay personas que muchos están liderando, y qué mejor que podamos tener un ejemplo de un liderazgo conforme a las escrituras, de Amén. que aquella persona que nos está observando pueda decir, esa persona en realidad le sirve a Cristo, ese Dios, qué maravilloso ese Dios, yo quiero servir ese Dios. Entonces, creo que también aquí podemos resaltar el punto de saber a quién estamos imitando. Joram fue un hombre que imitó los pecados de Jeroboam. Jeroboam quedó como decíamos, es el líder de lo malo, y este muchacho empezó a imitar a ese líder. Si lo ponemos en el día de hoy, creo que muchas personas están imitando a personas que no conocen, valga la redundancia, está queriendo imitar a famosos.
Porque si tú miras el día de hoy, los jóvenes en el aspecto de los varones usualmente miran a esos grandes jugadores de fútbol y yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Ronaldo. Miran algo en esa persona que les atrae, que quieren ser como esas personas. Pero usualmente, si tú te das cuenta, más pasa en la juventud. Yo me he dado cuenta de mucho, sale la muchacha con un nuevo producto de belleza y pone en la cara, queda bonita. Entonces todo el mundo empieza a comprar ese producto. Que normalmente tiene filtros y arreglos. Arreglos, filtros, muchísimas cosas, pero usualmente tú lo miras y porque eso es como la base de la publicidad, poner a alguien que una persona admira para que esas personas puedan comprar el producto. Sí. Entonces tú miras con tal vez una crema para la cara, tú miras aquella cara de aquella modelo perfecta y dije, si yo me pongo eso también va a resultar en mi cara. Y estamos tratando de imitar a personas que miramos ante nuestros ojos muy grandes. Y yo me ponía a pensar en esto acerca de quién estamos imitando, que tú te das cuenta que rara vez pasa en el evangelio que alguien diga, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Pedro. Me pasa que Pablo lo apedrearon mucho, recuerda. Entonces nadie quiere llevar ese sufrimiento. Muchos latigazos. Pero mejor, el mejor ejemplo que tenemos, ¿cuántas personas quieren imitar a Cristo? Sí. Miramos el caminar de estos hombres de la Biblia, que no fue un caminar fácil, pero que dejaron un gran ejemplo. Que muchas veces nosotros tendemos a no enfocarnos en esos ejemplos y empezamos a enfocarnos en personas que no nos brindan nada bueno. Así es. Tenemos una juventud que lamentablemente sus ídolos son personas que no creen en el Señor Jesucristo. Paganos normalmente. Paganos, personas que inducen a los muchachos a que se dejen llevar por sus emociones, a que se dejen influenciar, los hacen de que piensen de que como ellos no hay nadie. Si tú te das cuenta, hoy en día se cree que muchas veces las personas no tienen autoamor, que no se autoaman ellos mismos y que necesitan ser amados. Pero si tú te das cuenta, las personas se aman demasiado muchas veces. Están sobreamados por ellos mismos porque nuestro orgullo nos hace pensar que somos únicos. Y yo me ponía a pensar en esto. ¿Por qué nosotros no decimos yo quiero imitar a estos grandes hombres de la Biblia? Muchas veces porque no les conocemos, sí. Porque no conocemos su historia, no conocemos su caminar por la falta de lectura de la palabra. Pero una vez que nosotros conocemos a estos hombres y miramos cómo el Señor utilizó a estos hombres, creo que cada persona que cuando lee la historia de Pablo queda admirado de aquel hombre que era perseguidor de una iglesia, pero que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida cambió radicalmente. Y si miras esto a nuestra vida, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo no puede volver a ser igual, porque el Señor lo que toca lo cambia. Y qué maravilloso es querer imitar esos ejemplos, que así como Pablo dijo, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia, de la misma manera nosotros podamos decir eso, mi vivir es Cristo y si yo muero es ganancia porque le veré a Él. Entonces, creo que muchas veces nos estamos enfocando o tratando de imitar a personas que no están dando beneficio a nuestra vida y estamos dejando por detrás, estamos dejando al lado a ejemplos que en realidad van a formar nuestro carácter, van a formar nuestras emociones, van a formar nuestra vida. Sí, que hablábamos de esto, que también el Señor quiere todo. Amén. ¿Verdad? Que este hombre, Joram, no imitó, dice aquí, a sus padres, por lo menos no anduvo en los pecados de sus padres, pero anduvo en los de Jeroboam. Entonces, mucha gente trata de hacer eso, o aún el evangelio nosotros podemos intentar darle al Señor porciones de nuestra vida. Pero el Señor dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque realmente cuando el Señor pide nuestro corazón, Él está pidiendo todo, ¿verdad? En el corazón donde están nuestras emociones, donde está todo aquello que se encierra, como dice también la palabra, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces está lo que Dios quiere gobernar. Si nosotros amamos ahí más al esposo o a la esposa, ahí está en el corazón. Si amamos más a nuestros hijos, si amamos más nuestro trabajo, si amamos más nuestra
todo, nuestra propia vida, nuestras comodidades, todo, ahí está, en el corazón se cierran todo. Entonces, por eso el Señor dice, dame tu corazón, yo quiero gobernarlo. Entonces miramos a un Joram dando como, apartándose de los pecados de sus padres que fueron bastante graves, la adoración a Baal y tanta perversidad, la hechicería. Pero recordemos que Jeroboam fue el que hizo aquellos 2 becerros, aquellos en 2 templos paganos, para que el pueblo no fuera a orar a Jerusalén, al templo, sino que adorara a Satanás, ¿verdad? Era una adoración disfrazada, tratando de supuestamente querer adorar a Dios, pero en sí era una adoración hueca, vacía. Como hijos de Dios, nosotros debemos de comprender que todo le pertenece al Señor y que el Señor quiere nuestra vida por completo, ¿verdad? Y por eso llegan situaciones de nuestra vida donde el Señor nos hace que nos rindamos, de que nosotros decimos, hasta aquí llegué, Señor, hasta aquí topé, porque el Señor quiere que nosotros digamos, Señor, yo me rindo a ti, soy todo tuyo y haz tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Entonces, no se puede con el Señor estar a medias, porque dice eso la palabra también en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, dice este pasaje en el Evangelio según Mateo. Entonces, recuerde eso, decidámonos a quién servir, como también dijo el profeta Elías, decidan si ustedes a quién van a servir. Si quieren servir a Baal, pues vayan a adorar a Baal, pero si quieren adorar a Dios, Jehová es Dios y merece respeto, nuestra honra y darlo todos por completo. Entonces, no hay cosas a medias, no se puede jugar con Dios. Dios no puede ser burlado. Porque te das cuenta que tenemos un Dios que no comparte su gloria con nadie. Así es. Que Él lo quiere todo o no quiere nada. Y lamentablemente ese es el gran problema del siglo XXI, que queremos sí ser cristianos los fines de semana, pero andar como nosotros queramos todo el resto de la semana. Entonces te das cuenta que el Señor es un Dios celoso y que no va a compartir su gloria para nada. Y tenemos que ser nosotros conscientes de eso, de que le demos el trono de nuestro corazón al Señor, que nada le quite ese primer lugar al Señor, y que y como seres humanos nos equivocamos muchas veces, tendemos a desenfocarnos muchas veces del Señor y poner otras cosas en primer lugar, pero tenemos un Espíritu Santo que nos reprende y nos dice, hey, el primer lugar le corresponde al Señor. Si tú te das cuenta durante todo el día, muchas veces tal vez no lees la palabra consecutivamente, pero hay un momento que tú dices, no he leído la palabra. Sí. Eso tiene que tener prioridad en mi vida. Amén. Entonces, ver nosotros también enfocarnos en esas áreas que todavía nos están costando y decir, Señor, yo te lo quiero dar todo a ti, porque yo sé que tú no compartes, que no es que soy mitad cristiano y mitad mundano, no se puede. El hermano Rafael decía que no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que si estamos en el mundo es todo en el mundo, todo en la iglesia, porque te das cuenta que por eso es que muchas personas viven sus vidas amargados, porque quieren estar allá, pero ay, me siento como mal si no estoy también en la iglesia, y se está dejando usted de aprovechar cualquiera de las dos partes. No disfruta ninguna de las dos cosas. No disfruta ninguna de las dos, y créanme que tal vez usted diga, mejor me voy a disfrutar al mundo, pero eso es pasajero. Eso es un ratito porque es que así es el enemigo, un ratito te da felicidad, te engaña, pero luego hay sufrimiento, dolor y tristeza, mas en Cristo tenemos gozo y gozo en abundancia, porque dice la palabra que Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. No, y lo que pasa es que jamás un cristiano va a poder disfrutar el mundo. Se puede dar unas vacacioncitas, pero en el fondo de su corazón él va a saber que hay un Dios celoso que lo está llamando, Normalmente la gente regresa o muere allá o vuelve llorando, muy herido por lo que Satanás hace, porque Satanás donde agarra a un cristiano afuerita del camino del Señor, tira a matar, tira a despedazarlo, y ahí solo depende de la misericordia del Señor. Entonces lo más sabio que nosotros podemos hacer y tomar ejemplo, tanta palabra como decimos que está revelada en la Biblia, que a ningún desobediente le ha ido bien en la vida, ni le irá. Porque la desobediencia trae consecuencias y trae muerte. Pero al que obedece hay grandes promesas del Señor, y una de las promesas más lindas que trae la obediencia es la paz a nuestro corazón. Pueden venir dificultades, pueden venir cosas difíciles, pero qué lindo es saber que estamos en obediencia, porque eso va a traer paz, que esa no tiene precio.
no venden en la pulpería ni en el supermercado. Eso solamente la da Dios. Así es, amén. Entonces, hermanos, busquemos esa paz que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. Y Aleluya. recordamos que estamos con el rey Joram. Ocosías muere, Ocosías no tiene ningún hijo, entonces queda su hermano en el trono, queda Joram. Dice la palabra del Señor que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo porque anduvo en los pecados de Jeroboam y hizo pecar al pueblo, hizo pecar a los hijos del Señor. Amén. Y una vez este muchacho, este hombre queda en gobierno, dice el versículo 4 del capítulo 3 que estamos leyendo. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganado y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Quiero parar un poquito ahí. En los versículos 3 y 5 podemos ver que una vez muerto Acab, quedan sus hijos. Entonces este rey de Moab dijo, no queda alguien como tan fuerte con experiencia en el trono, entonces me rebelo en contra de estos reyes, me le voy. Y nosotros hablábamos de esto el día que estudiábamos acerca de cómo podemos nosotros mirar esta palabra y ponerla en nuestra vida. Sabemos que nosotros tenemos una lucha constante con el enemigo y tú tocabas eso hace poco. Sí. De que el enemigo solo está esperando un momento de debilidad en nuestra vida, un momento de que en sí, de cuando una persona peca. Así el es. enemigo está como listo para entrar y tomar posesión de esa vida. Esa es la oportunidad perfecta. Esa es la oportunidad que él está esperando para entrar de un solo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, de que tenemos una guerra y como tú decías, tenemos un enemigo que está tirando a matar, que él no está jugando con nosotros. Y Así saber es. que constantemente, aun cuando hay paz, usted tiene que estar alerta de saber que el enemigo está preparándose otra para poderlo atacar nuevamente. Que muchas veces esos momentos de paz es para que usted agarre fuerzas y continúe luchando, porque esta pelea, hermanos, es hasta que Jesucristo venga y nuestros cuerpos sean glorificados, que tengamos que esa paz con el Señor Jesucristo y que el pecado no gobierne, el pecado ya no haya lucha con el pecado en nuestra vida. Pero Sí. ahí tenemos una batalla. Entonces nosotros tenemos que pensar qué puertas estamos abriéndole al enemigo para que el enemigo pueda hacernos contra. Porque muchas veces nosotros en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, podríamos decirlo, en los momentos donde no estamos al 100, creo que a todo mundo le puede llegar enfermedad, a pasar. puede ser que creo que las enfermedades son una de las cosas que más nos debilitan en la hora de la prueba. No siempre puede ser por pecado. El pecado es como la carta que el diablo está esperando. Esa es como la mejor jugada que se puede ganar para podernos hacer daño y debilitar aquellas áreas que nosotros hemos tenido dominio, ¿verdad? Pero pueden también venir situaciones que pueden ser enfermedades, pueden ser asuntos con tu familia, o sea, tantas cosas que nosotros pasamos en este mundo que puede ser que bajemos la guardia. Como nosotros vivimos en esta carnita, ¿verdad? Que esta carne duele, esta carne se siente, esta carne se entristece y esta carne muchas veces se turba, como dijo el salmista, ¿verdad? ¿Por qué te turbas? ¿Verdad? Confía en Dios. Entonces a veces nos toca reprendernos a nosotros mismos, pero sí ser muy cuidadoso en estos momentos de debilidad, como tú decías aquí en el tiempo que estamos hablando de los reyes de Israel, que muere acá, el rey de Moab. Recordemos que los moabitas eran enemigos acérrimos con el del pueblo de Israel desde tiempo, desde que ellos iban a cruzar por el desierto y se les opusieron en el desierto. Después miramos a un Balac contratando a Balaam para que maldiga al pueblo, que era Balac, el rey de Israel. Entonces odiaban a este pueblo. Llegan a un tiempo donde miramos aquí que en el tiempo de Acab, Moab estaba bajo sujeción de ellos, de este pueblo que había sido enemigo,
Y ellos encontraron la manera de decir, ahorita nos liberamos, ahorita ya no pagamos más impuestos. Recuerde que la manera en que gobernaban muchos reyes que tenían el poder sobre otros territorios era que imponían impuestos, ¿verdad? Si un rey lideraba a otras naciones, ellos estaban obligados a ceder con todo lo que aquel rey pidiera. Entonces era un yugo que mantenía. Entonces, espiritualmente hablando, cuando nosotros estamos en Cristo, mantenemos esa autoridad mientras nosotros obedezcamos al Señor. El Señor nos da un territorio que gobernar, nos da áreas que gobernar, nos da liderazgo en nuestra casa, a veces liderazgo en la iglesia, algunos liderazgos en la comunidad, gente que trabaja con la comunidad. Entonces el enemigo no está contento con eso. Va a tratar siempre de romper, ¿verdad? De tratar de él liberarse y gobernar sobre nosotros. Pero lindo es saber que si nosotros obedecemos y nos mantenemos firmes y constantes en el Señor nos va a dar la victoria, ¿verdad? Porque lo que más yo admiro del pueblo de Israel, que es nada diferente a nosotros, ¿verdad? Que fallaban, pero el Señor, debido a su palabra declarada para ellos, debido a sus promesas, cuando Él había prometido algo, el Señor lo cumplía, a pesar de todo lo que se movía. Miramos la mano de Dios manifestándose y teniendo misericordia de este pueblo para hacerles ver que él era el Dios que los había sacado de Egipto y que era ese Dios que los había metido a una tierra prometida y ese era ese Dios que quería cumplir muchos propósitos con ellos. Pero nosotros, como nos dice este pasaje de primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esta palabra es importante leer ese contexto, ese versículo que continúa del versículo 8, porque muchos no sabemos ese de que seamos sobrios y velemos, porque el diablo anda como león rugiente. Pero aquí Pedro está hablando en un tiempo de persecución de la iglesia, un tiempo donde más tendemos a debilitarnos con las cargas, con las pruebas. Entonces, en ese tiempo, más debemos de estar alerta. Normalmente, una prueba no viene sola, ¿verdad? Es como un paquetito que nos lanza como, ok, aquí va una, y usted se la capeó, ¿verdad? Se logró sobrevivir, aquí va otra, pues con esta sí te pego, y van ahí una tras otra, tratando del enemigo matarnos. Él no nos tiene lástima, él no nos tiene lástima. Él de verdad nos tira a matar, pero nosotros debemos de confiar que nuestra victoria, nuestro éxito como hijos de Dios, no depende de nuestras fuerzas. Si fuera por nuestra fuerza, nosotros tiempos hubiéramos quedado postrados como el pueblo de Israel, ¿verdad? Los que se rebelaron quedaron postrados en el desierto. Pero nosotros hemos llegado hasta aquí. Yo no sé cuántos años usted tenga en su vida cristiana, hace cuánto el Señor lo llamó, pero si usted retrocede y mire hacia atrás, usted va a saber reconocer. Y usted es humilde, va a reconocer que no ha sido usted, es el Señor en usted. Entonces, lindo es reconocer eso. Amén. La misericordia del Señor en nuestra vida. Es maravilloso poder recordar eso, que tenemos un Dios de misericordia y un Dios que pelea nuestras batallas, siempre Amén. y cuando nos mantengamos fieles Así a es. Él. Amén. El versículo 6 dice entonces, salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Entonces aquí miramos a Joram sintiéndose a que se le revela el rey de Moab. Y dijo, obviamente aquí va a haber guerra, así que yo me levanto antes de que él venga contra mí, yo me levanto contra él. Pero no solamente pasó eso, sino que él pide ayuda a Josafat. Recordemos, ya hablamos de Josafat. Recordemos que Josafat queda como un rey bueno, un rey temeroso de Dios. Pero a Josafat, siendo temeroso al Señor, cometió errores. Como por ejemplo, él se alió, ¿verdad? En una guerra con Acab, que es donde Acab muere, ¿verdad? Va a la guerra con Acab y por aliarse en esa guerra con Acab, el Señor manda profeta y le reprende y le dice, ¿por qué tú te alías con los enemigos? ¿Qué haces tú aquí? El Señor le reprende, le exhorta. Pero curiosamente miramos a un Josafat volviendo a hacer lo mismo aquí. Amén. Con un hijo de Acab llamado Joram, diciéndole,
iré porque yo soy como tú. Le dice casi las mismas palabras que le dijo a Acab. Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y es que más enseguidita nosotros vamos a ver que a Josafat lo unía un lazo sanguíneo, un parentesco por su hijo. Su hijo se emparentó con una hija de Acab. Y mire que a veces los hijos nos pueden meter a grandes problemas a nosotros por unirse en yugos desiguales y traen a nuestra familia problemas muchas veces, ¿verdad? Problemas que nosotros no andamos buscando. Y aquí sí que tenemos que actuar con sabiduría y aprender de los errores de Josafat, porque estaba yendo a guerras que Dios no le estaba mandando pelear. Y aunque no miramos una exhortación de parte del Señor en esta segunda ocasión, pero sí podemos reconocer que el Señor no lo estaba mandando a pelear esta guerra. Y él empieza y le dice, ¿y por qué camino iremos? Él respondió, por el camino del desierto de Edom. Entonces quien estaba planeando aquí la guerra era Joram, rey de Israel, del rey que estamos hablando, pero aquí él ya está invitando a Josafat, que reinaba todavía en el reino del sur, y que miramos que fue un rey bueno, pero desdichadamente, que esto sí fue desdichada, creo que en el futuro vamos a mirar, ¿verdad? Que era una desgracia este parentesco que este hijo de Josafat hizo con la casa de Acab. Y aquí ya miramos a Josafat por eso metiéndose en líos que no le correspondían. Entonces ellos van a la guerra, dice el versículo 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, porque como iban a pasar por camino de Edom, aquí miramos al rey de Edom, que recuerde que los edomitas eran descendientes de Saúl y que también no eran amigos de Israel normalmente, pero por lo menos aquí miramos que se les están uniendo para pelear esta batalla. Dice, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey, entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Entonces miramos aquí, salen a la guerra, pero nosotros no miramos en ningún momento a Joram consultando a Dios para ir a pelear. Él solo miró la situación que se venía y él llama a Josafat y arma a sus ejércitos y también se lleva al rey de Edom. Él arma esta guerra, pero aquí dice que ya les faltó agua, tenían 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para la bestia, el ejército y la bestia. Se miran apuros, pero este que no había consultado a Dios, aquí se está culpando a Dios ya por lo que le estaba pasando. Él está diciendo, ¿y acaso Dios nos trajo a esta guerra, a estos 3 reyes, para que nosotros muramos aquí, para que muramos de sed, para que caigamos en las manos de los moabitas? Pero él jamás había consultado a Dios. La palabra de Dios no nos registra que él consultó a Dios. Él se fue a la guerra con su propia sabiduría y con sus propias fuerzas. Y es lo que mucho que nosotros mismos podemos hacer muchas veces, que nosotros no consultamos a Dios, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros deseos, por nuestro engañoso corazón y nos metemos en problemas. Y después todavía decimos al Señor, Señor, ¿pero por qué? Mira en qué situación estás, Señor, tú eres malo, me haces llorar y tú me haces... Eso es lo que estaba pasando aquí. Pero aquí Dios no tenía que ver nada en el asunto. Entonces que nos quede como lección que más para enfrentar guerras, ¿verdad? Nosotros nos podemos meter en batallas que no nos corresponde pelear. Yo he aprendido eso en la vida, a veces hasta para orar por una persona, ¿verdad? Hay gente que le encanta andar en liberaciones y en cosas así, le gusta este tipo de cosas, ¿verdad? Espirituales, pero a veces Dios no los está mandando. Amén. Cada uno de nosotros tiene que aprender a escuchar al Señor y decir, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Yo siempre hablo como esposa de un pastor que en este tiempo usted mira tanto lío, ¿verdad? En las iglesias muchas veces porque la mujer del pastor tiene su grupo, amén, y el esposo tiene su grupo y hay como una competencia. Entonces ya no es aquella mujer para hacer una ayuda al esposo, sino para hacerle competencia en la iglesia y se vuelve una guerra. Entonces Dios nos libre de dividir la propia iglesia nosotros por no saber escuchar a Dios y por no entender, comprender para qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Creo que en toda área de los liderazgos se da en nuestras propias casas. A veces queremos usurpar papeles, nos metemos a cosas que Dios no nos ha llamado y luego quedamos
en medio de problemas y echándole la culpa al Señor. El versículo 11, si nos ayudas a leer. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Entonces podemos ver aquí una actitud diferente. Porque en medio de los problemas nosotros podemos actuar como actuó Joram o podemos también actuar como actuó Josafat. Y hay un tercer rey aquí que no escuchamos nada, pero que también actuó de una manera. Donde va Vicente, donde va toda la gente. Ahí andaba el rey de Edom, que es solo porque oyó bulla de guerra. El rey de Edom oyó bulla de guerra y solo fue. Si usted no mira que este hombre mencionó nada, no dio opinión, ni él solo iba donde iban los demás. Entonces, podemos tener diferentes actitudes en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. Y algo que tú decías que creo que es necesario recalcar es la necesidad de consultar al Señor en todo momento en nuestra vida. Antes de que nosotros tomemos decisiones, antes de que nosotros nos lancemos, porque muchas veces nos lanzamos al abismo sin decirle, Señor, ¿será que está bien que me lance o no me lance? Lo que hizo Joram. Lo que hizo Joram. Y que al mismo tiempo, como tú decías, en el momento de la dificultad es cuando la mayoría de personas busca al Señor. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ya estás en el problema, ya estás en el momento difícil y tenemos un Dios que no tiene la necesidad de responderte en ese momento porque no le pediste no le consultaste, dirección. No le pediste dirección. Es como el hijo se sale de la casa, pero nunca le dijo, mamá, ¿está bien? O papá, ¿está bien? ¿Crees que sea bueno? Pero ya cuando mira la cosa dura de pagar biles, de tener que vivir en un momento solo y cosas ahí es cuando, es como la renta, la comida y todos los gastos. Como ya no puedo. Como ya no puedo, no pensé antes de hacer las cosas y ya buscamos ayuda en esos momentos. Entonces creo que estas deberían de ser lecciones que nosotros nos tomemos para nuestra vida, porque esto en general. Muchas veces nosotros tendemos a tomar decisiones sin preguntarle al Señor, sin decirle, Señor, ¿te agrada la decisión que voy a tomar? Y creo que esto puede en todos los aspectos de nuestra vida, porque si decimos que el Señor tiene el primer lugar y Él es el que nos guía, Él tiene que tomar nuestras decisiones para que nosotros podamos caminar por un camino seguro, conforme a su voluntad. Pero miramos una actitud de Josafat en estos versículos que debería de ser la actitud de todos nosotros. En el momento de dificultad, no culpar al Señor, sino más bien pedir perdón en ese momento y decir, Señor, yo me equivoqué. Sí. Yo fui la que tomé la mal decisión, yo fui la que no consulté, yo fui la que no hice caso a tu palabra, pero pido misericordia, pido dirección de tu parte en estos momentos que me encuentro en momentos difíciles. Y no culpar al Señor como Joram lo estaba haciendo. Dice Josafat, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y esta es la gran diferencia cuando una persona conoce del Señor a una persona que no conoce del Señor. Y que fue lo mismo que hace Josafat cuando andaba en la guerra con Acab. Que recordad que estaban todos los profetas de Acera y los profetas de Baal le profetizaban acá que fuera la guerra. Amén. Y Josafat no se las creyó, ¿verdad? Y es cuando también le dicen, ¿será que hay alguien que de verdad? Y es cuando aparece Micaías. Amén. Y Micaías le dice a Acab que no vaya, ¿verdad? Pero fue necio y Acab va en contra de Micaías. Entonces fue lo mismo, pero aquí no aparece Micaías, sino que estaba Eliseo ya, ¿verdad? Ya Dios había recogido a Elías, ya está el profeta Eliseo liderando como profeta en el tiempo de estos reyes. Y Josafat toma la sabia decisión de decir, consultemos un profeta de Jehová, y van donde Eliseo. Amén. Versículo 13 dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. No estaba nada contento Eliseo con Joram. Eliseo al momento de ver a estos tres reyes, estaba contento con Josafat. Sí. Pero al momento de ver a Joram, este hombre dijo, ¿qué tengo yo contigo? Le amargó el hígado a Eliseo. ¿Qué vienes a hacer tú aquí? Porque sabía que jamás Joram consultaba a Eliseo. No era un rey que consultaba a Dios. Era un rey que consultaba, dice aquí, a
a los dioses de sus padres. Así que sí, y aquí sí que como que se lo restriega Eliseo y podemos ver como la sombra, ¿verdad? De Acab y de Jezabel sobre sus hijos, y que la vamos a seguir viendo porque hay pasajes que hablan bien claramente del daño, ¿verdad? Que estos hicieron a su familia, ¿verdad? Que sus hijos sí que reciben la maldición aquí, la palabra que Dios declaró sobre la casa de Acab por causa de esa maldad que ellos tuvieron. Entonces Eliseo le dice, ¿qué tengo que ver contigo? Ve y pregunta donde tú normalmente consultas. Qué tremendo que Dios nos respondiera así en un tiempo de dificultad. Así que tengamos cuidado a quién consultamos. Amén. Y el rey de Israel le respondió. Este hombre, en vez de quedarse callado, le dice, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Sigue culpando a Dios. Sigue culpando a Dios. Necio Joram, diciendo que fue Dios quien nos trajo a la guerra y para entregarlos a los enemigos como enojado. Imagínate qué descaro. Qué descaro. Muchas veces el pecador no tiene sabiduría ni humildad. Ni humildad en los momentos que se encuentra en dificultad. Porque yo entiendo cuando una persona no se encuentra en dificultad, que diga, no hay problema. Pero en momentos de dificultad es cuando nosotros nos tenemos que humillar y pedir misericordia de parte del Señor. Pero esto es lo maravilloso de alguien que es entregado al Señor, de una persona justa, porque eso es lo que miramos en el versículo 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Entonces este versículo nos enseña algo maravilloso de la vida de un siervo del Señor, de alguien que tiene un buen testimonio, porque eso es lo que podemos ver por las palabras de Eliseo, que tenía un buen testimonio Josafat, y creo que hemos estudiado la vida de Josafat, un rey que quedó en la historia como alguien que buscó al Señor de corazón. Que buscó al Señor de todo corazón. Pero se metió en 2 batallas que no tenía que andar. Ahí se equivocó. Que podemos ver que aún las personas, los siervos del Señor, los grandes siervos del Señor son de carne y hueso, hermano, y se van a equivocar, porque el único perfecto entre nosotros es Jesucristo. Así es. Entonces, podemos ver equivocaciones de parte de Josafat, pero también podemos ver un hombre que buscaba al Señor. Un hombre que en el momento difícil tuvo una actitud de decir, busquemos dirección del Señor. Amén. Y es un hombre respetado por Eliseo. Un hombre que si no estuviera con esos reyes, Eliseo no los hubiera no los hubiera visto. No los hubiera visto, no hubiera abierto tal vez su puerta para decirle algo. Mas sin embargo, por este rey dice, porque yo le tengo respeto, es que vamos a consultar al Señor. Y Eliseo en el capítulo 15 dice, mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Sí, es curioso este pasaje porque podemos ver, recordamos que cuando Josafat ganó aquella batalla que el Señor le mandó, tuvo que ver mucho la alabanza. Él puso a los levitas a que tocaran la trompeta y a que alabaran a Dios, y ganaron aquella batalla con adoración, con alabanza al Señor. Podríamos hablar de la importancia que es la alabanza en nuestras bocas, en nuestras vidas y en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que obviamente adorar al Señor es proclamar sus maravillas, sus grandezas, que la alabanza tiene que ser bíblica, que tiene que ser palabra de Dios cantada, como sabemos decir, que cada uno de nosotros entendamos lo que estamos cantando, y ahí se convierte en una verdadera oración, ¿verdad? Cuando meditamos y nos metemos en lo que estamos diciendo y adoramos al Señor, reverenciamos al Señor, y eso es alabanza y adoración. Entonces vemos aquí que Eliseo utiliza un tañedor, en otra versión dice, tráiganme a alguien que toque el arpa. O sea, la música iba a ser ese elemento que Dios iba a utilizar para que este hombre se conectara con Dios. Y no queremos decir, obviamente, que si no hay un instrumento no nos conectamos con Dios, ¿verdad? Hay iglesias donde no hay una guitarra, pero sus instrumentos son sus gargantas, son sus palmas, son sus manos. Entonces, la adoración proviene de nuestro corazón, proviene de la alabanza, exaltar aquellas maravillas del Señor, ¿verdad? Hay alabanzas que son preciosas, que es, tú miras la Biblia con melodías.
Entonces es hermoso proclamar las maravillas de Dios cuando alabamos al Señor, y la adoración, recuerde que tiene que ver con nuestra reverencia, con el respeto que tenemos al Señor, que sabemos que es un Dios que merece esa alabanza, que esa palabra que estamos cantando es verdadera. Entonces, que es algo como que meditar, porque es como lo que se ha contaminado tanto la alabanza que va dirigida al Señor, que a veces no se sabe si es al Señor o a la esposa o al esposo que se le está cantando, o a quién, o al caballo, ¿verdad? Ya no se sabe lo que mucha gente compone, y que a veces se repite esto en las iglesias. No tenemos ese discernimiento, pero aquí podemos ver que Eliseo toma en cuenta un músico. También que todo músico debe saber de eso, de lo importante que es un músico en la iglesia, de lo importante que es usted como un ministro que el Señor llamó para adorarle al Señor, la importante que tiene que tener un músico de cuidarse, de santificarse, de buscar al Señor y de saber que es un utensilio en las manos del Señor para bendecir a otros, no para que la gloria sea para usted, sino para que otros puedan acercarse al Señor por medio de ese talento que el Señor le ha dado a usted, ¿verdad? Hay algo que se mueve, algún ambiente especial, una atmósfera especial que uno puede entrar realmente cuando realmente te concentras en ese tiempo de alabanza y que realmente sientes que es de Dios y para Dios. Amén, porque en sí eso es la alabanza, tiene que ser exaltar Las las maravillas de maravillas, las, como, todas las virtudes, todo lo que es el Señor. Cuando nuestra alabanza es enfocado en el Señor, creo que nosotros como pequeños, o sea, a mí me encanta poder adorar al Señor y saber que cuando le estoy cantando cuán grande es Él, cuán grande es el Señor y cuán pequeño soy yo. Amén. Que por qué un Dios tan grande se fijó en alguien tan pequeño. Poder exaltarlo con sabiduría, con inteligencia, no solo cantar por cantar. Porque si te das cuenta hoy en día, lamentablemente tenemos muchas alabanzas porque es que las de antes son muy aburriditas, aquellas que te decían que no hay nadie como el Señor, Sí. que grandes son sus maravillas, ahora ya no, lo que quieren es mover las emociones de las personas. Y que el Señor puede que utilice, porque también tenemos que saber eso, un levita, una persona que tiene ese don de poder ministrar la alabanza, que el Señor le ha dado ese gran privilegio, tiene que saber que solo es un instrumento en las manos del Señor. Y un que canal. Un canal. Y que el Señor lo puede utilizar en cierto momento cuando Él quiera y cuando, o sea, cuando a Él quiera ministrar por medio de Él. Y si no lo hace, la gloria todavía es para el Señor. Porque te das cuenta muchas veces que el Señor llega a utilizar a una persona y muchas veces el orgullo y los humos se le van a la cabeza a aquella persona y es por mi talento, porque yo puedo. Aquí se derrama el espíritu porque yo estoy aquí. Porque yo estoy aquí. ¿Sabes que yo he escuchado un testimonio de un pastor que decía eso? Que él tenía un músico que tocaba muy bonito. El Señor lo utilizó muchas veces, pero hubo un momento que el muchacho como que se le creyó mucho en él mismo y lo invitaron a otra iglesia y no pidió, no consultó a sus pastores, sino que solo dijo, me voy porque me invitaron allá y voy a ir a tocar allá. Entonces el pastor le dijo, no creo recomendable que vaya. El caso es que él no hizo caso, se rebeló en contra de sus pastores y dijo, me voy de aquí y se va la presencia conmigo, porque Santo. por mí es la presencia, por mí es que aquí se puede derramar el Señor. Entonces, muchas veces la mentalidad de una persona es esa, de que por mi capacidad. Entonces tenemos que entender eso, es por la misericordia del Señor y que tenemos que ser agradecidos si el Señor en cierto momento llega a utilizarnos como un canal de bendición para los demás. Amén. Porque eso es lo que está haciendo un músico, es un servidor para los demás, para que la presencia del Señor sea derramada en su pueblo y saber que es su misericordia y su gran bondad en nuestra vida. Y que mire que aquí no aparece el nombre del músico. Amén. Tráigame un tañedor. Y él fue de bendición, pero no nos dice quién. El Señor no le plació, porque en otras ocasiones él menciona nombres de levitas, de gente que ministraba en el casa del Señor, pero aquí no dice. Pero fue un instrumento que el Señor utilizó para poder también a preparar esa atmósfera para que Eliseo pudiera escuchar la voz de Dios. Y Dios le habla a Eliseo y le da una respuesta para estos reyes. Y el Señor le dice que vayan a la guerra, que Él va
a darles la victoria. En su misericordia, ¿verdad? El Señor, es una guerra que no miramos a Joram consultando, miramos a Josafat metido aquí ya también como invitado de Joram, pero la mano del Señor en su misericordia, porque en todo, aunque Joram no era un rey bueno, sí era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel que estaba en problemas. Entonces dice el versículo 16, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, fue la respuesta de Eliseo cuando Dios le dio palabra. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo un buen árbol. Perdón. Cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece sacrificio, he aquí vieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Y aquí, si usted sigue leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios le da la victoria. Aquel desierto, aquel camino donde había sequedad, donde tenían miedo ellos de morir de sed y que sus bestias murieran de sed, Dios envía agua, Dios derramó agua por aquella tierra. Y esa misma agua sigue siendo la palabra del Señor, que cuando los moabitas se levantan y miran el reflejo del sol sobre las aguas que estaba sobre la tierra, ellos pensaron que era sangre, ¿verdad? Que se habían matado entre los ejércitos que habían ido contra ellos y se habían matado, y ellos pensaron, estos se hirieron entre ellos mismos, se confundieron y hay sangre ahí, así que nosotros vamos y tomemos el botín que ellos han dejado. Cuando ellos llegan allá se dan cuenta que no era cierto, era Dios los había turbado a ellos mismos y los confundió pensando que aquella agua era sangre. Y ahí el ejército de Israel, ¿verdad? Israel y con el ejército de Josafat del reino del sur también juntos, y el rey de Edom que también había ido, acaban con los moabitas, y Dios cumple con esa palabra. Por lo menos ellos ganaron esa guerra. Amén. Y este Joram a mí me llamaba la atención antes de que vayamos a concluir el programa, porque solo aparece un capítulo acerca de él, por lo menos lo que encontramos nosotros, no lo encontramos en el libro, en los libros de Crónicas, sino más bien hay otro Joram que enseguida hablaremos, ¿verdad? Que a veces esto parece un trabalengua, pero estamos hablando hoy de Joram, hijo de Acab, hermano de Ocosías, que hablamos la última vez en la parte 17 de estos programas que hemos grabado. Reino del Entonces, Norte. En el Joram del reino del norte, hijo de Acab. Me llamaba la atención leer, porque siempre ese pasaje es tan conocido cuando los asirios atacaban a Israel, y es Eliseo que dice que Dios le revelaba a Eliseo por dónde iba a pasar el ejército asirio, por dónde iban a atacar. Y Eliseo le avisaba al rey de Israel, le decía, no vayas por ahí, apártate, porque el rey de Asiria planea atacarte. O sea, nunca me había, hasta ahorita, no me acordaba quién era el rey, no le había puesto atención quién era. Pero veo que esas advertencias que Eliseo hacía y esa misericordia de Dios que advertía a este rey, era a este Joram, hijo de Acab. Entonces me llamaba mucho la atención porque este tipo era un perverso, ¿verdad? Siguió los caminos de Jeroboam, no buscó al Señor, pero en su misericordia Dios le advertía. Por medio de Eliseo le decía, no vayas por ahí porque los asirios te van a atacar, no vayas por allá. Por lo menos en este caso le obedecía a Eliseo, porque es cuando el rey de Asiria dice, bueno, ¿quién de ustedes que me está divulgando mis secretos? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes es el traidor? Porque hay alguien que está filtrando información al rey de Israel, porque no lo podemos agarrar. Y es donde uno de sus siervos le dice, no, Señor, lo que pasa es que en Israel está el profeta Eliseo, y a ese Dios le revela lo que tú hablas en tu cámara más secreta, y es por eso que nosotros no podemos matarlo. Entonces esa es de Joram, misericordia de Dios, como Dios realmente extendió esa inmensa misericordia que dice el Salmo 103, que es de eternidad a eternidad. Es grande, no la podemos comprender.
Pero este hombre no fue agradecido ni aún mirando la mano de Dios que lo libraba de una muerte segura, nunca buscó al Señor. Amén. Fue un rebelde, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, vamos a ver lo que dice acerca de su muerte. Si nos puedes leer, por favor, Katy. Amén. En segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22, dice así. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Amén. Y aquí miramos ya que aparece Jehú, que no hemos hablado del rey Jehú, hablaremos enseguida y creo que ese programa va a estar muy bueno, hay mucho de qué hablar acerca de Jehú, pero miramos que Jehú aquí le está, Dios lo manda para acabar con la descendencia de Acab. Amén. Y Joram, cuando lo ve, le va a preguntar, porque lo mira que va cabalgando con un grupo de soldados, ¿verdad? Y que nadie lo podía parar. Él manda a sus atalayas para que digan que si hay paz. Y los atalayas se quedan con Jehú. Y él pregunta, ¿hay paz? Va a ir a encontrarlo y dice, ¿qué paz va a haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces miramos que murió Acab y quedan reinando cosillas. Después reina este otro hijo de Acab, Joram, pero Jezabel todavía estaba viva. Y todavía seguía con sus hechicerías, con sus brujerías y con su adoración a Baal. Todavía seguía pervirtiendo y estorbando al pueblo. Esta mujer sí que fue tremenda y duró más de lo que debía en nuestras, ¿verdad? Pues si fuera nuestro deseo, porque nosotros al malvado quisiéramos que como que se eliminara, ya no haga daño, pero duró. También tuvo tiempo para ver que Dios era el hijo de ella que Dios libraba del rey de Siria, mira. Pero esa mujer tampoco tuvo para arrepentirse ni remordimiento, en decir, no, hombre, el Dios, Jehová Dios, de verdad es un verdadero Dios que ha librado a mi hijo de la muerte y en esa batalla. Pero la mujer seguía pervirtiéndose y aquí Jehú aquí Joram en la sombra todavía de su madre que estaba viva. Y que hablábamos eso, que él no fue como, aunque no siguió los pecados de su mamá, que decía al principio, siguió a Jeroboam, pues no tuvo también el valor de quitar a su madre, de decirle a su madre, como dijo Asa, no tienes los privilegios porque tú adoras otros ídolos. O sea, no hizo nada. Es tipo el cristiano que miramos el pecado y nos hacemos a los locos, ¿verdad? No, que cada quien haga lo que quiera y nosotros nos quedamos como que nada pasó. Amén. Y es que el Señor tiene un tiempo para castigar la maldad. Amén. ¿Verdad? Entonces el Señor levanta a Jehú. Y de Jehú vamos a hablar porque tiene como un ungimiento muy, muy peculiar y al mismo tiempo cosas que el Señor... Un gran llamado. Un gran llamado. El Señor le ordena Fuerte. hacer cosas fuertes, pero todo era porque el Señor estaba cumpliendo su palabra. Amén. En el versículo 23 dice, entonces Joram volvió las riendas y vio y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Y que este era otro Ocosías, un rey del sur. También enseguida hablaremos. No se nos confunda. No se nos confunda. Ahí lo explicaremos en otros programas. En otro programa. Y le traemos también la tabla en el otro programa para que entendamos. Sí, porque una gráfica ahí. La gráfica nos hace como comprender mejor, porque muchas veces tenemos nombres repetidos, pero unos eran del norte, otros eran del sur. Amén. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Pero Jehú entosó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Sí, me llamaba la atención los versículos que siguen. Aquí muere Joram por mano de Jehú y dice Jehú, dijo Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la herencia de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Mire qué tremendo, porque aquí se empezaba a cumplir el juicio que Dios había pronunciado por medio del profeta Elías, aquí, contra los hijos, contra la descendencia de Acab. Amén. Entonces,
cada palabra que nosotros leemos a través de los reyes y a través de cualquier ejemplo, a través de los profetas, a través de los jueces, podemos ver lo fiel que es el Señor a su palabra, cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Sobre todo en este caso de Joram, miramos a un Joram que no buscó al Señor, ¿verdad? Que no siguió el ejemplo de sus padres, pero tampoco siguió el ejemplo de David, que quedó David como un buen ejemplo, sino que siempre imitó lo malo, siguió el ejemplo de Jeroboam, aquel rey perverso. Entonces, nosotros tenemos Dios nos da en cuanto a nuestras decisiones, ¿verdad? La capacidad de saber elegir, de nosotros decidir por dónde queremos ir, cuál camino queremos tomar, como le dijo a su pueblo a Israel, he aquí que yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan pues por dónde ustedes quieren vivir o quieren morir. Cuando se trata de vivir es seguir al Señor, cuando se trata de morir, pues siguiendo al mal. Entonces miramos a un Joram que no se decidió por hacer el bien, siempre tuvo un camino torcido, pero miramos aquí claramente el final. Miramos a un Joram culpando a Dios cuando no le había consultado a Dios, pero sí le echaba la culpa de las malas decisiones que él había tomado, ¿verdad? Muy atrevido el Joram, pero lo miramos en el final de sus días muriendo tristemente, ¿verdad? Como murió casi su padre, que fue atravesado por una flecha, lo hirió y muere desangrado acá. Y aquí él, una flecha directamente a su corazón, fue una muerte más rápida. Y llevándolo y cumpliendo esa palabra que Dios había dado, que la descendencia de Acab iba a ser erradicada, Jehú cumple esa palabra y este hombre va a quedar en la heredad de Nabot, donde dijo el Señor que así como habían quitado la heredad de Nabot, es ahí los perros iban a lamer la sangre de estos hombres, ¿verdad? Que esa sangre iba a quedar como estiércol prácticamente. Y esa palabra de Dios muy dura. Sabemos que el Señor es fiel, es misericordioso y clemente, pero también tiene un límite. Y nosotros, como seres humanos tan pequeñitos, lo que tenemos que saber es que no sabemos cuál es el límite de Dios. Entonces, no abusemos de su gracia, sino más bien tratemos de ser obedientes, de honrarle a Él en todo tiempo, de nosotros comprender que es un privilegio hermoso que tenemos a servirle a Él y que obedecerle a Él siempre nos va a traer paz, nos va a traer gozo, nos va a traer bendición. Todo lo contrario a cuando nosotros nos descarriamos y no seguimos sus caminos. Así es, amén. Y con esto hemos finalizado este programa, hermano, recordándoles que hablamos del rey Joram, reino del norte, hijo de Acab. Creo que es muy necesario que entendamos eso porque la próxima enseñanza, si Dios nos permite, vamos a estar hablando de Joram también, pero de otro pero hijo de Josafat, reino del sur. Amén. Entonces tenemos que entender esas dos divisiones. Amén. Así, amén. Gracias por estar conectado, hermano y amigo, esperando que esta palabra haya sido de bendición, que hayamos aprendido acerca de ella. Primeramente a darle todo al Señor. El Señor no busca solo una parte, Él quiere todo nuestro corazón, toda nuestra vida, ¿amén? Poder consultarle a Él y vivir para Él. Creo que la palabra nos viene a hablar a tiempo y muchas veces también fuera de tiempo. Y hay que prestar oído, prestar atención y manos a la obra, porque no puede entrar por aquí y salir por el otro, sino es momento de accionar, ser esos oidores que son hacedores de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos para despedir, amén. Palabra es poderosa. Así que oramos y decimos gracias, Señor, por este privilegio hermoso que nos has concedido en esta mañana de poder estar aquí, Padre, adorándote y exaltando tu nombre, Señor. Gracias porque de ti proviene la sabiduría y la fuerza, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto palabra en nuestras bocas y suplicamos que esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos, Señor, penetre en el corazón de todo aquel que la escuche, Padre, y transforme nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos a continuar, danos fortaleza, Padre, y que tu palabra fluya como fuente de agua viva en cada corazón y en el mundo entero, Padre. Llévala por donde tú quieras, Padre, donde haya necesidad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga y esperamos haya una próxima vez.